Bueno, para analizar la siguiente pregunta de física vamos a repasar la gráfica de la relación de distancia versus tiempo cuando hablamos de un movimiento rectilíneo uniforme. Recordemos que un movimiento rectilíneo uniforme es aquel en el que la velocidad siempre es la misma. Miremos el siguiente caso. Acá en el eje Y estamos representando las distancias y acá estamos representando los tiempos. Aquí nos dice que una partícula se demora 5 segundos en recorrer 50 metros. Luego vemos que se demora 10 segundos en recorrer 100 metros. Y luego vemos que se demora 15 segundos en recorrer 150 metros. ¿Será que esta partícula va a la misma velocidad? Miremos. La fórmula para hallar la velocidad es distancia sobre tiempo. En este caso vemos que la distancia aquí son 50 metros y el tiempo son 5 segundos. Si dividimos 50 metros entre 5 segundos nos da que en este punto lleva una velocidad de 10 metros sobre segundo. Si hacemos el mismo ejercicio aquí vemos que recorre 100 metros en 10 segundos, por tanto, al dividir 100 metros entre 10 segundos son 10 metros sobre segundo, lo que indica que en este punto lleva la misma velocidad, en este punto lleva la misma velocidad, y si seguimos de forma lineal es porque siempre lleva la misma velocidad. Hagámoslo aquí, ha recorrido 150 metros en 15 segundos, o sea que al hallar la velocidad 150 entre 15 me da 10 metros sobre segundo. ¿Esto qué me indica? Que en cada punto la velocidad es la misma, hay velocidad constante. O sea, prácticamente la aceleración es cero, no hay cambio de velocidad. Siempre va a 10 metros sobre segundo. Y eso siempre ocurre, y eso, entonces, siempre que veamos que es una gráfica lineal, vamos a concluir que la velocidad con la que va la partícula siempre es la misma. Si la partícula no llevara la misma velocidad, como en este caso, lo que tendríamos sería una curva. Aquí prácticamente pasa un determinado tiempo y recorre una distancia más corta, pero si la partícula está acelerando, es decir, está andando más rápido, luego en ese determinado tiempo va a recorrer una distancia mayor y luego va a pasar poco tiempo para que recorra largas distancias. Haga de cuenta que una moto va andando, por ejemplo, aquí a 10 kilómetros por hora y va suave y recorre apenas 10 kilómetros. Luego aceleró a 20 kilómetros y en una hora recorre 20 kilómetros, pero luego aceleró a 80 kilómetros por hora y se va a demorar una hora. Bueno, y si anda una hora, va a recorrer 80 kilómetros. O sea, a medida que la aceleración aumenta, las distancias que alcanza son cada vez mayores. Entonces la gráfica, cuando miremos una curva, es porque hay aceleración. Cuando miremos que va lineal, es porque no hay aceleración. Con este preámbulo vamos a leer la siguiente pregunta. Una familia realizó un viaje en automóvil desde el punto de partida A al punto de llegada E. Del punto de partida A al punto de llegada E. Todo el recorrido quedó registrado en el sistema de navegación del auto. Entonces, las preguntas son estas. De acuerdo con la gráfica, es correcto afirmar que del punto A al punto E, el automóvil tuvo 2 veces un valor de aceleración. Si miramos la gráfica, miraremos que
En este tramo siempre anduvo a velocidad constante, en este tramo siempre anduvo a velocidad constante y aquí siempre anduvo a velocidad constante. Por tanto, la palabra aceleración no cabe en este caso. Nunca hubo aceleración durante el recorrido, durante el tramo. Durante todo el recorrido el automóvil permaneció en movimiento, en algunos trayectos con velocidad constante y en otros con velocidad variable. Aquí prácticamente vuelve y juega. Velocidad variable quiere decir que la velocidad está cambiando, por ende, esta no es la respuesta correcta. Miremos esta, del punto C al punto D la velocidad fue nula, por lo que el automóvil permaneció en reposo. Miremos qué pasó del punto C al punto D. Del punto C al punto D prácticamente transcurrió tiempo, sí, pasamos de 30 segundos a 40 segundos, o sea que pasaron 10 segundos, pero ¿qué pasó en esos 10 segundos? ¿Cuántos metros avanzamos? Estábamos en el metro 30 y no ni avanzamos ni retrocedimos. O sea que aquí prácticamente esto es cierto. El automóvil permaneció en reposo, o sea, permaneció quieto, no avanzó en metros. Y su velocidad fue nula. Nula quiere decir que es cero, pues calculémoslo. Prácticamente miramos que la velocidad era distancia sobre tiempo. ¿Y la distancia cuál fue? ¿Qué distancia recorrió? 0. Y el tiempo fueron 10 segundos. Si divido 0 entre 10, eso me va a dar 0. O sea, no hubo velocidad. Si no hay movimiento, si no hay desplazamiento, pues es lógico, no hay velocidad. O sea que en este caso, la respuesta correcta sería esta. Y la D, en la última parte del recorrido, el tramo de el automóvil empezó a retroceder. Sí, podríamos decir que empezó a retroceder porque estaba en el metro 30 y se devolvió a la posición 10, retrocedió con una aceleración constante negativa. Entonces prácticamente vuelve y juega. La palabra aceleración no cabe en este caso porque estamos hablando de un movimiento rectilíneo uniforme. Uniforme quiere decir que la velocidad no está cambiando.